caso, habría que implementar algún tipo de oferta de establecimientos de salud de forma flexible. ¿Quién podría reemplazar ahí? Los equipos de AISPET, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Barrera económica. Barrera económica es por falta de aseguramiento, no hay aseguramiento. Entonces, en el Perú la barrera económica se ha ido cortando gracias a que la población que tiene, por lo menos alguna cobertura por seguro, ha ido aumentando, ¿sí? Eso en cuanto a la barrera económica. La barrera cultural hace referencia a la falta de confianza que se tiene en el médico o en el sistema de salud. Por ejemplo, aquellas comunidades donde vamos a encontrar empíricos que realizan atenciones, donde encontramos chamanes, parteras, etcétera, y la población prefiere atenderse con ellos antes que ir al establecimiento de salud. Esa es una barrera de tipo cultural, falta de confianza en el sistema, y quienes nos ayudan ahí a cortar esa barrera son, por ejemplo, los agentes comunitarios, ¿sí? En cuanto a la barrera cultural. Y por último, tenemos las barreras administrativas. Es decir, tenemos el establecimiento de salud, los médicos, las personas están aseguradas, pero por algún tema de gestión, también se le llama barrera organizativa, por algún tema de gestión, la gente no se puede atender, ¿no? Y esto lo vemos bastante en lo que es la seguridad social, ¿no? Donde tenemos grandes diferimientos, la gente pues esperará su cita 3, 4 meses, y esos son ejemplos de barreras de tipo administrativo. Entonces ya está claro, dentro del indicador, de los indicadores de estructura hay dos: disponibilidad, accesibilidad. En disponibilidad ya sabes la fórmula, en accesibilidad no hay fórmula, pero lo que hay son barreras para acceder al servicio, que también ya te las comenté. ¿Muy bien? Ya, había un ruido ahí, pero ya pasó, ¿no? Había un pequeño ruido. Seguimos entonces ahora con los indicadores de proceso. Acá hay 4 indicadores de proceso. Tenemos los siguientes. A ver, 1, 2, 3, 4. Ya está. Los indicadores de proceso tenemos a la productividad y al rendimiento. Entonces, acuérdate de estos dos, porque es común cometer el error de pensar que productividad y rendimiento son indicadores de resultado. Tal vez te dejas llevar por el nombre, ¿no? Piensas que son de resultado, pero no, son indicadores de proceso. Y estos indicadores de proceso, ¿cómo los voy a calcular? Tienen su fórmula. Y la fórmula corresponde a las atenciones, obviamente cuando hablamos de la parte de atención, ¿no? Las atenciones sobre las horas médico. ¿Ya? Entonces acuérdate de esta forma. Atenciones entre horas médico. Ya está. Ahora, tienes que hacer una diferencia, porque si la fórmula es la misma, entonces no habría diferencia entre uno y otros. ¿Cuál es la diferencia? Que el rendimiento lo vas a calcular con las horas médico efectivas, con las horas médico reales, las horas médico que se han trabajado de verdad. En cambio, la productividad la vas a calcular con las horas médico planificadas, las horas médico programadas. Es diferente, ¿no? Porque si es que la productividad y el rendimiento tienen la misma cantidad o son iguales, entonces el indicador vale lo mismo. Pero en la práctica no es así, ¿no? En la práctica esto varía. Así que la productividad es con horas médico programadas y el rendimiento es con las horas médico reales, las horas médico trabajadas. Y eso va a hacer variar este indicador. Ya ten en cuenta eso. Productividad y rendimiento. En resumen, ambos, ¿qué es lo que me relacionan? Me relacionan una tarea realizada versus la unidad de tiempo. ¿Ya? Lo más común es que te hablen de atenciones y horas médico, ¿no? Listo. Y tenemos dos indicadores más dentro del proceso que corresponden a el grado de uso o grado de utilización, que lo voy a calcular como. ¿A qué se refiere esto? Ojo, a los recursos materiales. Entonces, para esto voy a utilizar una fórmula. Voy a dividir lo utilizado entre lo disponible. Y como esto sale menos de 1, lo llevas al porcentaje. Utilizado entre disponible, y con eso calculas el grado de uso o utilización. Por ejemplo, si hablo de camas de hospitalización, calcularé la ocupabilidad, ¿no? ¿Cuánto utilicé y cuánto tengo disponible? Una cama en el año me da 365 días, ¿no? Si lo utilicé solamente la mitad de tiempo, la mitad de días, entonces mi grado de uso está al 50%, por citar un ejemplo. Y por último tenemos a la concentración. Es el último indicador aquí dentro del proceso, que ha sido motivo de pregunta varias veces también, ¿no? La concentración, o también llamada la intensidad de uso. ¿Cómo voy a calcular la concentración? Divido. ¿Qué voy a dividir? Todas las personas que fueron, todas las atenciones que se realizaron en un periodo entre todas las personas que atendí. Atenciones realizadas entre los atendidos. Por ejemplo, en una población tengo 100 personas, ¿ya? Pero sumo las atenciones en un año y tengo 400 atenciones. Divido, ¿no? 400 atenciones entre 100 personas atendidas me da 4. ¿Qué quiere decir ese 4? Que cada persona se atendió 4 veces en el establecimiento. Esa es la fórmula. De hecho, con los problemas, con las preguntas, los problemas de preguntas, puedes calcular ahí cómo, puedes hacer el cálculo, ¿no?, de estos indicadores mediante ejemplos. Fíjate, pues un ejemplo, las atenciones generalmente pueden ser más que los atendidos, ¿no? Y cada nivel de atención va a tener incluso un estándar referencial de este indicador concentración o intensidad de uso. Ya, ahí está. Listo. Y por último tengo los indicadores de resultado. Dentro de los indicadores de resultado tengo 4, y es importante que los puedas diferenciar, ¿ok? El primero se refiere a la cobertura. La cobertura también tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Los atendidos en un periodo de un año entre la población total. Y como esto sale menor a la unidad, le calculas el porcentaje. Esto le vas a calcular el porcentaje. Por ejemplo, ¿no? Tu población asignada son 100, pero tú durante todo el año te diste 30 nomás. Ya está. Entonces, tu cobertura ha sido al 30%. Listo, ya está. Y los últimos 3 que debes recordar corresponden a ¿qué? A la eficacia, a la efectividad y a la eficiencia. Estos 3 son los más preguntados en cuanto a indicadores. La eficacia, no te olvides que es un indicador de resultado. Acá no hay fórmula, pero es un indicador de resultado teórico. Entonces, este es el indicador de resultado bajo una situación experimental, en un ensayo clínico hasta la fase 3, ¿sí? Es un resultado ideal. Pero ese indicador teórico ideal, cuando tú intentas calcularlo en la realidad, en la práctica, entonces ahí estás aplicando o utilizando la efectividad. Entonces, la efectividad es el cálculo del indicador, pero en la realidad. Y por último, eficiencia se refiere al cálculo de un indicador, obviamente, de resultado, pero relacionado ¿a qué? A la inversión, al dinero. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Si tú haces una campaña de salud para poder vacunar a una cierta población de niños, y para eso utilizas 2 recursos humanos que podrían ser enfermeras y trabajan sus 150 horas por 2 meses y terminan de realizar la cobertura del 100% de esa población, diremos que lograste el objetivo, ¿no? Entonces fuiste efectivo, lograste el objetivo en la realidad. Ahora, hay otra población exactamente igual, en la que la estrategia ya no fue enviar a 2 personas casa por casa a realizar la vacunación, sino tal vez hiciste una actividad dirigida a niños, todos los niños vinieron a esa actividad y en la actividad aprovechaste y vacunaste a todos. En este caso, utilizaste menos horas de trabajo de recurso humano, por lo tanto, si has gastado menos recursos y en ambos casos lograste el objetivo, diremos que en ambos casos
fuiste efectivo, pero en uno fuiste más eficiente que en el otro, ¿no? Cuando ahorras recursos y alcanzas los objetivos planteados, has sido eficiente. Y en la salud, ¿qué buscamos? En la salud buscamos ser eficientes. ¿Por qué? Porque nuestros recursos son escasos, especialmente en nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, ante eso, no basta solamente con lograr el resultado, sino lograrlo ahorrando la mayor cantidad de recursos posibles, porque esos recursos finalmente se destinarán a realizar alguna otra actividad. Muy bien. De esa forma hemos visto ya pues, cuáles son los 10 indicadores que deben de conocer sí o sí, y fueron también los planteados por Avedis Donavedia. Seguimos con dirección como última fase del proceso administrativo, como última función. Recuerden que la dirección va a ser un proceso transversal, es decir, quien hace dirección va a participar tanto en la planificación, en la organización, en la dirección y el control, ¿no? La dirección va a estar representada por una persona dentro de la institución o por un conjunto de personas. Eso va a depender del tamaño que tenga la institución. Para poder ejercer la dirección, básicamente necesitamos dos cosas. Por una parte, el conocimiento técnico, que corresponde justamente al conocimiento del proceso administrativo, y por otra parte necesito las habilidades blandas. Cuando hablamos de habilidades blandas nos referimos principalmente a dos. Una de ellas va a ser la capacidad que tenga el equipo directivo para generar motivación en el recurso humano. La motivación, recuerden que es la fuerza que va a realizar o va a generar que el equipo pueda trabajar, ¿sí? Y la otra habilidad importante es la del liderazgo, ¿sí? Entonces, quien ejerza la dirección, quien ejerce la jefatura, quien ejerce la coordinación en un grupo, en una institución, debe tener ambas cosas, la parte técnica y la parte de habilidades blandas. Muy bien. Dentro de este liderazgo, lo que yo debo reconocer es que hay estilos de liderazgo. Hay muchos, ¿sí? Pero una de la clasificación más comúnmente conocida y además preguntada en los exámenes es esta clasificación que se realiza en función del enfoque que tiene el líder. Si es que se enfoca en el resultado solamente, si es que se enfoca en el trabajador o en una mezcla de ambos o tal vez en ninguno. Entonces, de acuerdo a ese enfoque, tanto de la tarea como del trabajo, voy a tener estilos de liderazgo. Primero voy a tener el líder de estilo autoritario. El líder autoritario es aquel cuyo foco principal es la realización o la ejecución de la tarea. Deja de lado, no le toma importancia a qué, a cuáles son la motivación del trabajador o cuáles son sus requerimientos, aspiraciones. Lo que quiere es que la tarea se pueda ejecutar. Y es lo opuesto al líder democrático. El líder democrático, si bien es cierto, obviamente el interés del cumplimiento de la tarea, está más enfocado en las motivaciones del trabajador, del que va a realizar, ejecutar esa tarea. Entonces tiende mucho hacia la empatía, hacia ponerse en el lugar del otro. Y tengo además un estilo de liderazgo que se conoce como el liderazgo ausente, el laissez-faire en francés, ¿no? Que no está ni enfocado ni en la tarea ni en el trabajador. Muy bien. Asimismo existen otros estilos de liderazgo u otras clasificaciones respecto al liderazgo. Y voy a tener al líder de estilo transaccional, que es un líder que da cosas a cambio. O sea, te doy días libres, por ejemplo, te pago las extra, pero realizas esto. Es el líder que mantiene esa motivación en el equipo, pero a través del intercambio, de la transacción. Por eso se conoce como el transaccional. Y un estilo de liderazgo adicional es el transformacional. El transformacional con F de feedback. No es el que trabaja en función de feedback para realizar las mejoras dentro de la institución. El líder, asimismo, va a influir en algo que se conoce como el clima organizacional. No es el único factor, ¿no? Pero es un factor importante. El clima organizacional que corresponde a la percepción que va a tener ¿quién? El trabajador respecto a su entorno laboral. La percepción del trabajador respecto al entorno. El clima tiene una característica que es dinámico, cambia, va a cambiar. Entonces depende de qué. Por ejemplo, va a depender de la remuneración, de la capacidad de resolución de conflictos, del grado de coordinación de las tareas, del mismo estilo de liderazgo, y va a ser dinámico, cambia. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, cuando se van o nos vamos al Ceruso, nos hemos ido al Ceruso en alguna oportunidad. ¿Por qué? Porque vas a encontrar en las reseñas que te describen, ¿no? Plaza tóxica, ¿sí? El personal es tóxico. Y te pones a ver y hay dos personas nomás trabajando ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La otra persona o quien hace la reseña? No hay más, ¿sí? Puede ser que el que venga diga, plaza 100% recomendable, el ambiente laboral es excelente. ¿Por qué? Porque va a depender de las personas. Y como tú ves, esto cambia de forma rápida. Y hay que diferenciarlo de la cultura organizacional. Porque la cultura organizacional no es solamente una percepción, es el conjunto de valores, principios, normas sobre los cuales se rige la organización. Y a diferencia del clima, este es constante en el tiempo, ¿sí? No varía. Por último, el líder va a ser clave al momento de conformar equipos de trabajo, ¿ya? Y en la conformación de equipos de trabajo hay una teoría de un psicólogo que se llama Tuckman. Tuckman propone 5 etapas en las conformaciones de equipos de trabajo. ¿Cuál es la primera de las etapas? La etapa del forming. Es cuando el equipo recién se conoce. Si cuando un equipo de trabajo recién se conoce, es una etapa de aprendizaje respecto a las características, cualidades, personalidades dentro de las personas que conforman un equipo. La segunda etapa, según Tuckman, es la etapa del storming, la etapa de la tormenta. En esta etapa de storming suele haber conflictos. ¿Por qué? Por las diferencias de personalidades que voy a encontrar dentro de un equipo. Es una etapa de conflictos donde algunos quieren, por ejemplo, imponer su liderazgo, su estilo de trabajo, entre otras cosas. Como tercera etapa tenemos la etapa de norming o la normalización. Aquí el equipo ahora sí ya se conoce y empieza a trabajar de manera adecuada. Después viene el performing. El performing es la cuarta etapa y a su vez es la etapa más eficiente dentro del trabajo en equipo. Cada uno ya conoce sus roles, se ha reconocido el liderazgo dentro de este equipo de trabajo y todo el trabajo fluye bien de acuerdo a los procesos que ha establecido la institución, la organización o en todo caso el equipo. Y la etapa número 5 es la etapa de adjourning. En esta etapa el equipo se separa. ¿Por qué? Porque terminó el proyecto de trabajo, porque va a conformar un nuevo equipo, porque simplemente terminó el trabajo. Entonces no olvidemos también esas 5 etapas dentro de la conformación de equipos de trabajo que pertenece también a la etapa de dirección. Lo que vamos a revisar son las funciones del sistema de salud, las características y los elementos que tiene el sistema de salud. Primero, iniciemos con las funciones, que justamente están aquí, que son 4, que están al lado izquierdo. Las funciones, la primera y la más importante corresponde a la función de rectoría, ¿sí? Acá está, entonces anótalo. En nuestro país, ¿quién se encarga de la rectoría? El MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud. Ahí está bien grande. Entonces, ¿qué significa ser el órgano rector dentro del sistema de salud? Que es quien va a dar todos los lineamientos para que el sistema de salud funcione, ¿no? Lo que implica que va a brindar el marco normativo, el marco jurídico, sobre el cual se van a dar todas las relaciones entre los actores dentro del sistema de salud. Ahora es importante que entendamos en sí mismo qué significa sistema de salud, ¿no? El sistema de salud, ¿qué es? Es el conjunto o la sumatoria de todas las instituciones, las organizaciones y los recursos que tienen un fin común, y ese fin común es mejorar el estado de salud de la población. Ya está. Entonces, esta institución llamada MINSA, que la conoces muy bien,
pues se encarga justamente de dar los lineamientos sobre instituciones, organizaciones y recursos que se encargan de brindar de alguna forma o relacionarse al servicio de salud de la población en nuestro país. Por ahí te puedes equivocar o puedes pensar tal vez en otra institución que seguramente has escuchado llamada Su Salud, ¿no? Entonces Su Salud no es el rector por si acaso, sino más bien cumple una función de supervisión. Por lo tanto, si el MINSA pues, es el que da el marco jurídico, el marco normativo para que el sistema funcione, Su Salud se encarga de vigilar de que realmente las instituciones estén pues, cumpliendo ese marco, ¿no? Y por eso tiene una función supervisora. Ya está. Entonces, para eso está Su Salud, pero no te vayas a equivocar que el rector es MINSA. Muy bien. Luego, esa fue la primera función. La segunda función es la función de prestación. Cuando hablamos de prestación de salud, ¿a qué nos referimos? A aquel proceso en el cual alguien le brinda la atención a la población, ¿ya? Entonces la prestación básicamente corresponde a la atención. Pero no solamente es una atención sanitaria, una atención de salud, porque también puede ser una prestación de tipo social o una prestación de tipo económica. Por ejemplo, hay prestaciones económicas en cuando se otorgan subsidios, cuando se otorgan o se pagan algunos gastos como corresponden a la lactancia tal vez. Entonces ese es un tipo de prestación económica. Muy bien. En general, pues prestación es el proceso de atención y que principalmente es atención de salud. ¿Quién se encarga de la prestación en nuestro sistema de salud? En nuestro sistema de salud hay un conjunto de instituciones, de organizaciones que se encargan de atender, de dar esa atención. Y les vamos a denominar IPRES. ¿Ok? Entonces, cuando nos salen de prestación, nos están hablando de las IPRES. Ya está. Listo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a las IPRES. ¿Qué significa IPRES? Institución prestadora de servicios de salud. Entonces, institución prestadora de servicios de salud es la que se encarga pues de las prestaciones, no te olvides. ¿Quién puede ser IPRES? IPRES puede ser un centro de salud del primer nivel. Los centros de salud pueden ser los hospitales y pueden ser también los institutos. Cualquiera de esas pueden ser IPRES. Entonces IPRES es el término genérico que utilizamos para englobar a todo ese conjunto de organizaciones. La tercera función corresponde al financiamiento. Ya que está. El financiamiento. Entonces, en nuestro sistema, si es que hay alguien que te atiende, hay alguien que debe pagar esa atención. Entonces, ¿quién va a pagar? Por un lado está el gasto de bolsillo, ¿no? Es decir, cada persona pone de su dinero para atenderse, ¿ya? Pero en el sistema de salud existen instituciones que se encargan exclusivamente de realizar ese pago. Quizás la más común que ustedes conocen es el SIS, ¿no? Entonces el SIS es un financiador, ¿ya? El SIS y a su vez pues la división del SIS que se encarga de financiar todas esas atenciones de alto costo llamada FISAL. Entonces SIS y FISAL son financiadores públicos que principalmente tienen como población objetivo de financiamiento a la población más vulnerable, ¿no? La población pobre y extremo pobre, ¿ya? Eso es en cuanto al financiamiento. ¿Tenemos otras instituciones que se encargan de financiar? Sí, por ejemplo tenemos a quién. A los financiadores de la Marina de Guerra, a los financiadores de la policía, a los financiadores de, en general, ¿no? Todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, ahí hay otro grupo de financiadores. ¿Quién más financia? Es Salud, también financia. Entonces, se dan cuenta de Salud, tiene un rol de prestación. ¿Por qué? Porque tiene establecimientos de salud que administra, pero también tiene el rol de financiador, porque a su vez también financia la atención de las personas. Entonces, Salud tiene un doble rol, tanto de prestador como de financiador. En cambio, en el resto de instituciones ya se han diferenciado esas funciones. El SIS financia a quién? Principalmente los hospitales o las atenciones que se brindan en hospitales y establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, ¿no? Los financiadores de Fuerzas Armadas financian a las atenciones que se dan en establecimientos de Fuerzas Armadas, igual, ¿no? Los de la policía de la misma forma. Y hay financiadores privados, claro, están todos los seguros privados que también se consideran financiadores. Entonces, esos financiadores principalmente van a pagar atenciones que se realizan dentro de establecimientos privados, ¿no? O sea, las prestaciones privadas tienen financiadores privados generalmente. De tal forma que todo ese conjunto de financiadores que hemos hablado le vamos a denominar IAFAS. Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud. Ya está. Entonces ahí resalta, las IAFAS. Ya, entonces, ¿quiénes son las IAFAS? El SIS es una IAFAS, IAFAS Fosmar, para citar algunos de los ejemplos de Marina. Tenemos pues todos los financiadores, o todas las aseguradoras privadas que ustedes conocen, ¿no? Las que salen en televisión, muchas de ellas, ¿no? También tenemos por parte del Colegio Médico un financiador, ¿sí? Que es el mismo Colegio Médico tiene una IAFAS, maneja una IAFAS, y de ahí pues deriva el seguro médico familiar, ¿no? El famoso CEMEFA. Entonces, como ustedes ven, hay diferentes financiadores. Y por último, la cuarta función es la función de formación de recursos. Aquí sí no hay un nombre puntual que tengan, pero que hablamos pues de las universidades, de los institutos, de los mismos hospitales, que se encargan de formar recurso humano, ¿no? Entonces ahí ustedes ya han visto cuáles son las cuatro funciones del sistema de salud. Por ahí si todavía tienen un poquito de dudas, entonces esto queda de la siguiente forma, ¿no? Miren, nosotros como usuarios del sistema de salud estamos aquí. ¿Qué sucede si queremos ir o recibir una atención? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A los hospitales, ¿no? A los establecimientos de salud. Entonces ahí está, suponte que esto es un hospital, ya está. Tú vas, ¿para qué? Para recibir una atención aquí, ¿no? Listo. ¿Qué debería ocurrir? Que el hospital no te cobre a ti directamente, sino que le va a cobrar a quién? A un financiador. Entonces existe un financiador en el sistema al cual le vamos a llamar IAFAS, ¿no? Y este financiador dice, ok, te voy a pagar, ¿no? Entonces le da el dinero. Pero este financiador no te paga de la nada, sino que previamente contigo, o tú ya hiciste un trato con el financiador, ¿no? Ya sea que te inscribiste en el SIS, ya sea que tienes de salud, o ya sea que has contratado un seguro privado, ¿no? Listo. Ahora, ¿quién va a estar por arriba mirando que todo salga bien? Va a ser Su Salud, ¿no? Entonces Su Salud es un supervisor y supervisa tanto a IPRES como a IAFAS. Pero Su Salud, ¿por qué hace esto? Porque solito se manda, no, sino que hay un ente superior que se encarga de la rectoría, que es el MINSA. Entonces el MINSA pone las reglas para que todo esto de aquí funcione, ya no te olvides. Por último, los nombres, ¿no? Tú como usuario, ¿no? Si quieres puedes llamarte paciente también. Por un lado, los que te brindan la atención, a eso le vamos a llamar le vamos a denominar IPRES. Por otro lado, los que te financian, o sea, las IAFAS, ¿sí? Ya está. Entonces, por un lado, IPRES, IAFAS y los usuarios. Quien va a mirar todo es Su Salud, que esto se cumpla. ¿Pero qué se tiene que cumplir? Lo que dice el órgano rector, o sea, el MINSA, ¿ya? Y así es como está estructurado nuestro sistema de salud en cuanto a sus funciones. Ahora veamos las características.